Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya hemos comentado en infinidad de ocasiones las relaciones ruso-chinas, que a todo esto no hacen más que fortalecerse. Sin embargo, esta última visita del presidente de la Federación de Rusia, de Vladimir Putin, a China, ha sentado una serie de bases que necesariamente tenemos que comentar, en el sentido de que Occidente tiene cada vez más cosas de las que preocuparse, porque todo apunta a que a partir de ahora la relación entre China y Rusia va a pasar de alguna manera a un siguiente nivel, y sobre todo lo va a hacer, digamos, en las áreas más importantes, tanto a nivel nacional para ambos países como por supuesto a nivel internacional y por lo tanto a nivel geopolítico. La visita de Vladimir Putin a China además es bastante simbólica, puesto que se ha producido este día 16 de mayo, va a ser una visita bastante breve de tan solo 2 días, del 16 al 17 de mayo, y se produce justo después de su inauguración como presidente de la Federación de Rusia, tras ser reelegido para el cargo en cuestión. Y esto de alguna manera representa la respuesta de Vladimir Putin a Xi Jinping, que en su momento hizo exactamente lo mismo con la Federación de Rusia. Es decir, es muy significativo y muy simbólico, y habla mucho de la relación entre ambos países y de hacia dónde se dirige, por un lado, China, por otro lado Rusia, en términos de establecer sus relaciones internacionales con los diferentes actores que hay a día de hoy a nivel geopolítico. Que sea la primera visita, porque ya no solo es la primera visita en un año, o la primera visita cuando justo, ¿no?, cuando empieza, pues, que es deciros, el año económico, sino que estamos hablando de la primera visita después de la toma de posesión, es decir, la prioridad para China. Entonces, cuando Xi Jinping hizo su visita, era Rusia y sigue siendo Rusia, y la prioridad para Rusia a día de hoy es China. En este sentido, ya podemos ir apuntando a que Occidente ha perdido la batalla, o al menos ha incumplido uno de los objetivos que se estableció hace algunos años desde Estados Unidos, y es que ellos enmarcaron dentro de su política exterior el hecho de impedir de todos los modos y formas posibles que se estableciera y que se fortaleciera esa relación entre Rusia y China, que a día de hoy muestra una solidez absolutamente asombrosa, y la muestra precisamente por culpa de Occidente, que tratando de impedirlo, y a la vez tratando de impedir, y hablamos de Occidente en términos de Estados Unidos en primer lugar, obviamente, y tratando de impedir a la vez que Rusia se relacionara con Europa, pues al final ha terminado cumpliendo la moraleja de ese cuento de quien intenta sentarse en dos sillas a la vez. Y si bien la relación de Rusia con Europa a día de hoy es bastante mejorable, la relación de Rusia con China es absolutamente todo lo contrario, es decir, absolutamente inmejorable. Pero, ¿qué es lo que puede temer Occidente y qué es lo que debe temer Occidente? Es decir, ¿qué es lo que se ha acordado en esas reuniones y qué hechos podemos comentar, podemos destacar, ¿no?, que se hayan producido, que realmente sean importantes para todo el orden mundial, y sobre todo para la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar que obviamente encabezan China y Rusia? En primer lugar, todo lo que se refiere a las declaraciones de ambos líderes vais a poder encontrarlo en mi canal de Telegram, @liuxibaya o @liuxibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Para hacer esto algo más ágil, yo os voy a dar el resumen y sobre todo el análisis de la situación, y os dejaré por supuesto los enlaces a las publicaciones, es decir, a las declaraciones en cuestión, tanto en un comentario fijado como en la descripción de este vídeo, para que podáis
consultarlos con facilidad. Y dicho esto, pues vamos a pasar al resumen de los hechos y sobre todo al análisis de los mismos. Vladimir Putin no fue a China solo, sino que lo hizo con parte de su gabinete de ministros, entre los cuales se encontraba el recién nombrado ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Andrei Belousov, y también el ex ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu. Esto apunta, en primer lugar, en la dirección quizás más importante a día de hoy en la esfera internacional, es decir, los acuerdos entre Rusia y China en materia armamentística. Aquí habría que destacar el hecho de que desde Estados Unidos ya han intentado de alguna manera destrozar un poquito, hacer que se tambaleara un poquito esta relación, muy buena relación armamentística entre Rusia y China. Los complejos militares industriales chino y ruso llevan trabajando codo a codo ya no solo desde el inicio de la operación militar especial, sino que desde hace bastante antes, y lo último que han hecho ha sido una amenaza directa a China, porque han dicho que si China seguía colaborando con Rusia y seguía enviando armamento a Rusia, que posteriormente además fuera utilizado en Ucrania, ellos impondrían una serie de sanciones del 25 al 100%, ojo, cuidado con los números, a la producción, la gran parte de la producción verde, por así decirlo, que venía desde China. Por supuesto, en China generalmente no suelen plegarse ante las amenazas occidentales. Esta vez no ha sido ninguna excepción, es decir, lo han pasado absolutamente por alto. ¿Queréis imponer sanciones? Imponed las sanciones que queráis, y ya veremos nosotros. Tenemos el ejemplo ruso, ¿no?, de cómo se puede lidiar con las sanciones que vienen de Estados Unidos, así que ya veremos cómo nos las apañamos. China, por lo tanto, va a seguir colaborando con Rusia, y aquí habría que destacar varias cosas. En primer lugar, por supuesto, la figura de Andrei Belousov, que ya le dedicamos un informe completo. Este hombre encabezó en su momento, y de hecho ya participó en negociaciones con China, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Desarrollo Económico, perdonad, de la Federación de Rusia, y en esos términos pues estuvo negociando, ¿no?, los acuerdos comerciales entre ambos países. Ahora lo va a hacer en términos militares, y teniendo en cuenta que su figura está estrechamente relacionada con el desarrollo militar de la Federación de Rusia, con la innovación dentro del sector y sobre todo con el hecho de enmarcar la economía militar rusa, por así decirlo, en la economía general de la Federación. Esto quiere decir que Rusia poco a poco está, bueno, realmente lo ha hecho ya prácticamente, pero ahora tiene que de alguna manera afianzar el proceso, hacerlo absolutamente sólido, establecer una serie de normas y categorías, y hacerlo sobre todo mucho más eficiente y mucho más efectivo. Pero la idea general del nombramiento de Andrei Belousov, sin duda alguna, tiene que ver con meter la economía militar dentro de la economía global, darle ese lugar prioritario que le corresponde. Y en estos términos, y enseguida vamos a comentar este hecho, que es precisamente lo que tienen que temer y lo que temen muchísimo desde Occidente, vemos que Rusia se está preparando para la guerra. No para atacar a nadie, sino que está viendo que cada vez tiene más cantidad de frentes abiertos, que Occidente, por supuesto, no va a parar, y por lo tanto esto ya nos indica que el conflicto ucraniano no ha sido el primero, ni mucho menos va a terminar siendo el último, y por lo tanto la Federación de Rusia, dentro de ese preparativo global para otros posibles conflictos bélicos que puedan estallar alrededor de sus fronteras, pues lo que está haciendo es darle absoluta prioridad a su sector militar. Lo mismo está haciendo China por otra parte, y esos acuerdos, teniendo en cuenta que tanto Rusia como China son tremendas potencias a nivel mundial, pues obviamente va a cambiar prácticamente el mundo al completo. Ya comentamos el hecho de que las relaciones entre China y Rusia seguían una serie de estrategias que de alguna manera dejaban a cuadros al personal,
por así decirlo, occidental, y en estos términos rompían muchos de los planes que en Occidente tenían pensados para tratar de distorsionar o para tratar de impedir de alguna manera la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar que, repetimos una vez más, encabezan sobre todo Rusia y China. Eso por un lado, el sector militar el más importante, y el titular aquí sería que Rusia y China se están preparando para la guerra. China sigue teniendo el asunto de Taiwán, Rusia sigue teniendo mucha frontera donde la OTAN podría generar otra serie de conflictos. Ambos países son plenamente conscientes de ello y por lo tanto al sector militar le están dando a día de hoy la máxima importancia posible. Después tenemos también una serie de acuerdos económicos, otra serie de acuerdos culturales. Los acuerdos económicos van a ser especialmente importantes. Los más destacables quizás tendrían que ver con los recursos naturales, sobre todo el gas. Se está construyendo otro gasoducto entre Rusia y China que va a transcurrir a través de Mongolia. Estamos hablando, si no me equivoco, de 50.000 millones de toneladas de gas al año. Y este gasoducto va a ser complementario al gasoducto que ya existe, y ahí estamos hablando de 38.000 millones de toneladas de gas que ya transcurren entre Rusia y China, y esta ya sabemos perfectamente que está siendo una fuente muy importante para la Federación de Rusia a la hora de mantener su economía a flote y a la hora de hacerle frente a las sanciones occidentales, pues en términos de lo que está ocurriendo dentro de la operación militar especial. Habría que destacar también que Vladimir Putin ha hablado de varias cosas de suma importancia. En primer lugar, recalcó que Rusia no tiene pensado apoderarse de la ciudad de Kharkov, sino que lo que está haciendo a día de hoy en esa frontera con Ucrania es responder a los constantes ataques ucranianos que sobre todo dañan y hieren a la población civil rusa. Así que se necesita crear, ¿no?, esa línea gris, esa zona gris de la cual tantas veces hemos hablado, y mientras Ucrania siga atacando, Rusia tendrá que seguir avanzando, y si tiene que llegar hasta la ciudad de Kharkov, pues me imagino que tendrá que llegar hasta la ciudad de Kharkov, pero vamos, la idea principal no es esa ni mucho menos, y Putin lo ha dejado absolutamente meridiano. Eso por un lado. Por otro, también ha recalcado que Rusia en ningún momento se niega a llevar a cabo negociaciones con Ucrania, o mejor dicho, ¿no?, con los amos occidentales. Lo que pasa es que esto tiene que hacerse en unos términos que también satisfagan a la Federación de Rusia, es decir, no puede ser que Rusia negocie con Ucrania como si no hubiera tomado control de una importante cantidad de territorio que antes era ucraniano y que ahora forma parte de la Federación de Rusia. Y en este sentido, Vladimir Putin apoyó el plan chino, que pasa por, digamos, asegurar la frontera ya existente, es decir, firmar un acuerdo de paz, pero sobre los territorios que Rusia pues, ya controla, y los territorios que a Ucrania todavía le quedan. Es decir, que Rusia no le tiene que devolver absolutamente ningún territorio a Ucrania, y en este sentido, que es exactamente lo que va a terminar ocurriendo en el caso de que esas negociaciones de paz finalmente lleguen, pues cuanto más tiempo pase, en peor situación va a estar Ucrania, que ya de por sí, y lo comentaremos sin duda en los siguientes informes, está en una situación absolutamente crítica en términos militares. Sin embargo, en términos territoriales, esto no va a hacer más que empeorar, puesto que cuanto más tiempo pasa y cuanto peor sea la situación militar de Ucrania, obviamente más territorio va a terminar controlando la Federación de Rusia, y por lo tanto más territorio va a terminar perdiendo Ucrania. Así de simple, son purísimas matemáticas multiplicadas por la más cruda de las realidades. Así que, trazando una línea de lo que ha ocurrido estos 2 días en China, lo que podemos destacar es, por supuesto, y en primer lugar, ¿no?, lo más obvio, que la alianza entre Rusia y China crece, y en segundo lugar, que ambos países se están preparando para un conflicto bélico mucho más importante del que estamos viviendo a día de hoy en suelo ucraniano, del que estamos viviendo a día de hoy entre Palestina e Israel, de esos conflictos bélicos que no solo son 2, que son más de 50, que estamos viviendo
viviendo en esta nuestra, ¿no? Realidad actual son plenamente conscientes de que en Occidente no van a parar y son plenamente conscientes también de que de alguna manera van a tener que hacerle frente. Estados Unidos ya ha perdido la oportunidad de impedir que Rusia y China entablaran una amistad. En este sentido, cabría recordar un vídeo que a mí me pareció especialmente enternecedor del encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping, un vídeo que se grabó justo al final del mismo, en el cual Vladimir Putin y Xi Jinping hablan al despedirse justo antes de que Xi Jinping se fuera, de lo importantes momentos, bueno, digamos de lo histórico del momento actual. Se está construyendo, estaban diciendo algo así como que se está construyendo un nuevo orden mundial. Este mundo en 100 años no lo vamos a reconocer, es decir, estaban diciendo el uno al otro, estamos haciendo historia, somos plenamente conscientes de ello y la vamos a terminar haciendo juntos. Bueno, de hecho ya la estamos haciendo juntos y se dirigían el uno al otro en términos de querido amigo. Bueno, en general siempre ha sido una relación muy cálida la que mantenían Vladimir Putin y Xi Jinping. Ese vídeo fue muy, muy comentado y sin duda alguna es la realidad. Quien quiera verla bien y quien no también. Y sin duda eso en Occidente preocupa y mucho porque una cosa es intentar hacerle frente a la Federación de Rusia, que ya estamos viendo que la OTAN colectiva no está pudiendo con ello. Eso sí, ¿no? Haciendo como una especie de asterisco en el hecho de que obviamente no han metido todavía a sus tropas de forma global. Sin embargo, en términos tecnológicos, en términos de todo tipo de ayuda financiera que ahora mismo están ofreciendo a Ucrania, en términos digamos, esa competencia entre el complejo militar industrial occidental y el ruso, no están pudiendo con la Federación de Rusia. Así que imaginaos, teniendo en cuenta que son los occidentales los que están planeando ese conflicto o esos conflictos que aún están por llegar y que ya veremos qué dimensiones van a adquirir exactamente, pues les preocupa obviamente y mucho cómo les va a terminar saliendo esto, porque si no han podido con Rusia, imaginaos cómo van a terminar pudiendo con Rusia y China. Quieren hacerlo, pero difícilmente vayan a poder.